Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 23 y 24. Dice la Biblia: Mas la hora viene y la hora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Versículo 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Cierre sus ojos. Oremos, clamemos a nuestro maravilloso Dios, precioso Señor. Nos has dado un tiempo en el cual podemos expresar nuestra alabanza, nuestro agradecimiento por medio de sus cantos, pero ahora ha llegado el tiempo de la palabra, Señor, y te pedimos que sea viva, que sea eficaz, que sea trayendo un cambio sustancioso en nuestras vidas, Señor. No solamente queremos tener conocimiento, entendemos que no es lo que tú nos has llamado a tener, conocimiento nada más, sino una vida plena en Cristo Jesús. Hoy habla nuestras vidas, te lo rogamos, maravilloso Dios. Todo eso en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén, Señor. Estamos viendo la serie Los atributos de Dios. Esta es la 10ª predicación, la 10ª enseñanza. Los días miércoles estamos viendo enseñanza y se titula Dios es Espíritu. Estudiar los atributos de Dios, ya se lo he dicho muchas veces, vamos a recapitular un poquito. El tema del día de hoy, aparte de corto, es sencillo. Quise hacerlo así para que no nos vayamos tan rápido. Últimamente, las últimas 3 o 4 semanas, temas un poquito complicados, un poquito difíciles, sobre todo porque no estábamos acostumbrados a cosas como la soberanía de Dios. Pensábamos o teníamos a Dios en una idea en nuestra mente, pero no siempre, y muchos no teníamos al Dios de la Escritura. Pensábamos en Dios como todo amor y cosas así. Estudiar los atributos de Dios, se lo he dicho, no es con el fin de hacer teología, de llenar nuestra cabeza con información. Es para conocer a Dios como Él es, tal como nos lo dice la Biblia. Y esto trae como consecuencia una adoración más profunda. Recuerde, usted no puede amar a alguien que no conoce. No va a amar a alguien que no conoce. Puede de primera vista caerle bien o algo así, pero si no lo conoce verdaderamente, no lo va a amar. Y mientras mejor y más conocemos a Dios, más profundamente le vamos a amar, a adorar y a obedecer también. Los atributos de Dios, o los atributos en este caso, son el medio por el cual Dios expresa su carácter. Hasta ahora hemos estudiado a la luz de las Escrituras los que se llaman atributos incomunicables absolutos, que son aquellos que única y exclusivamente le pertenecen a Dios. Estos son autoexistencia. Vaya a Hechos 17, 24 y 25. Vamos a ver los 10 que llevamos. Ya llevamos 10. Vamos a ver una cita nada más por atributo, para que los recordemos y los tengamos bien presentes. Autoexistencia. ¿Qué significa que Dios es autoexistente? Que Él no necesita de quién, de nadie. ¿Dios me creó o nos creó porque se sentía solito? ¿Sí? No, ¿verdad? ¿Nos necesita para algo Dios? ¿Nos tendrá que pedir permiso para hacer las cosas? No, Él es totalmente autoexistente. Hechos 17, 24 y 25. Vamos a darle lectura rápidamente. Ya entramos en un momento al tema en sí. Dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por mano de hombres. ¿Qué dice? Como si necesitase de algo, pues Él es quien a todos da vida y aliento y todas las cosas. Escuche bien, y se lo he dicho muchas veces, nosotros sin Dios no somos nada. Dios sin nosotros sigue siendo el ser supremo del universo. También vimos que Él es infinito. Vamos al Salmo 147, 5. Que quede bien grabado en su corazón estos atributos. Ahorita vamos a entrar ya, vamos a dejar los atributos incomunicables y vamos a entrar al otro grupo de atributos, que son los comunicables. Pero que quede bien grabado en nuestro corazón
estos primeros atributos. Ya vimos que Dios es autoexistente, Dios es infinito. Salmo 147:5 dice la Biblia: grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es ¿qué? Infinito. Dios es infinito en todos sus atributos: su bondad, su amor, su soberanía, su autoexistencia, su unidad, su poder. Él es infinito, no podemos medirlo, no hay regla para medir a nuestro Dios tal cual es. Él es eterno. Isaías 40:28. Si quiere repasar los atributos de Dios, ahí atrás está el periódico mural, pase, denle una leída. Está quedando muy bien. Gracias, hermana. Gracias. Pase, denle una leída, porque esto es algo más que teología, es conocer a Dios. Él es eterno. Isaías 40:28 dice la Biblia: ¿no has sabido, no has oído que el Dios que dice? Eterno, hasta ahí nada más, es Jehová, o es Hashem, es el Señor. ¿Qué significa que Dios es eterno? Que ha acumulado muchos años, no solamente, que Dios ni siquiera está sujeto al tiempo, Él está sobre el tiempo. La eternidad, le decía ese día, estábamos ahí en el pizarrón, la eternidad es una línea y el tiempo solamente es un pequeño punto en esa línea. Dios se mueve en el tiempo, pero Él está sobre el tiempo. No nada más es que, sí, Dios tiene como 800,000 años. No, ni siquiera se puede medir el tiempo que Dios tiene. Él es eterno, está sobre el tiempo. También vemos que Dios es inmutable, Malaquías 3:6. Ya todos estos los hemos estudiado, por eso nada más vemos una cita. Recuerde un poquito, si usted anota, busque sus anotaciones en casa, escuche las predicaciones en internet, lea las predicaciones en internet, también las subimos escritas. Dios es inmutable, Él no cambia. Malaquías 3:6 dice: porque yo, Jehová, no cambio, por esto hijos de Jacob no han sido consumidos. En Dios no hay ningún solo cambio. Él ha sido 100% Dios desde el principio, lo es ahorita y lo va a ser hasta el final. No es un poquito más poderoso ahorita, no puede llegar a ser más poderoso en unos años, ni en 1000 años, ni en 10,000 años, porque querría decir que ahorita es menos poderoso. Eso es lo que significa que Dios es inmutable, y dentro de esas características vemos, y de ahí vamos a estudiar después, que por eso Él es fiel con nosotros. Él es uno, Deuteronomio 6:4, o la unidad de Dios. Deuteronomio 6:4. ¿Ya lo tenemos? ¿Sí? Escuche lo que dice la Escritura. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, ¿cuántos dice que es? Uno es. Ahora, la unicidad o la unidad de Dios significa no solamente que Dios es uno, y ya después lo vamos a ver con la Trinidad, que no tenemos tres dioses, nada más hay uno, sino que Él es 100% autoexistente, 100% eterno, 100% amor, 100% omnipresente. Todos los atributos de Dios son 100% en Él. No podemos decir, es que Dios es 90% amor y 10% ira. Por eso yo siento que todos se van a salvar. Eso no se puede. En la unidad de Dios es decir, sí, Dios es 100% amor, pero también Dios es 100% ira santa, porque no nada más es ira, no es un enojón, es la ira santa de Dios. Él está molesto, enojado con el pecado. Vemos también que Él es omnisciente. Job 37:16. Job 37:16. Dios es omnisciente. ¿Qué significa omnisciencia? ¿Quién me puede decir? ¿No? ¿Qué qué? Que todo lo sabe. Así bien fácil, ¿verdad? Nada, no nos metamos en tanta teología y todo. Simple y sencillamente lo podemos decir a grandes rasgos.
que Dios todo lo sabe. Dios sabe hasta qué, hasta el hubiera. ¿Se acuerdan que vimos eso? Por eso es que cuando algo no nos sale, algún plan o alguna meta que tenemos, hasta un negocio, si lo quiere ver así, no me sale, Dios sabe por qué. Porque si hubiera sabido, a lo mejor me alejo de los caminos de Dios, y por eso Dios dice, no lo permito. O sea, vemos hasta dónde llega el conocimiento de Dios, que Él sabe hasta el hubiera. Job 37, 16, dice la Biblia: ¿has conocido tú las diferencias de las nubes, las maravillas del perfecto en sabiduría? Dios no solamente lo sabe todo, sino lo sabe todo perfectamente. Vemos también que Él es omnipresente. Salmo 139 del 7 al 10. ¿Qué significa que Dios es omnipresente? Alguien dígame. ¿Que está en todos lados? Sí, ¿verdad? Entonces ya no hay que congregarnos si Dios está en mi casa. No, ¿verdad? En primer lugar, porque es un mandamiento. Dice Hebreos, no dejando de congregarnos. Y en segundo, Dios está en todos lados, pero no en todos lados está su presencia manifiesta. Les decía yo ese día, Dios podrá estar en un bar, en un table dance. Sí, pero su presencia manifiesta no. A esa hora, aunque alguien diga, yo soy cristiano y voy a ir a orar. Si eres cristiano, no te vas a ir a meter a un lugar así, no vas a orar. Y por mucho que le hicieran al loco, quisieran orar, Dios no se manifiesta en un lugar así. O al menos no como nos sentimos aquí. A lo mejor se manifestará en juicio, se caerá en lugar de ahora, ahí estará el juicio de Dios. Pero a su presencia manifiesta como está en este lugar, muchas de las veces no. Salmo 139 del 7 al 10, dice la Biblia: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Y si en el Seol, el lugar de los muertos para los hebreos es el Seol, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, me fuere lejos, 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 dice, aún allí me guiará tu mano y me tomará, me asirá tu diestra. No hay lugar donde Dios no esté. Él también es omnipotente. Apocalipsis 19:6. ¿Y qué significa que Dios es omnipotente? Que todo lo puede. Apocalipsis 19:6. Dios es omnipotente, Dios es el Shaddai, el Todopoderoso. Dice, y oí una voz como la voz de gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios, ¿qué? Todopoderoso. No hay nada que Dios no pueda hacer. No confundamos con cosas que Dios no quiere y no va a hacer, como pecar o con los llamados silogismos, que Dios puede crear una piedra tan grande que lo aplaste, o puede hacer un círculo cuadrado. Esos son silogismos, esos son argumentos sin lógica. Estamos hablando de cosas posibles. Él también es supremo. Primera de Crónicas 29:11. La supremacía de Dios significa que es el ser por excelencia, el más grande, el mayor, el excelso. Primera de Crónicas 29:11. Él está sobre todo. Eso es supremacía. Y es importante entenderla, porque en base a su supremacía, o el ejercicio de esa supremacía, da como resultado la soberanía. Dios, como es el ser más grande, el único de hecho del universo, a la hora que Él ejerce esa supremacía, Él está siendo soberano. Primera de Crónicas 29:11, la supremacía de Dios dice: tuya es, oh Señor, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Señor, es el reino, y tú eres excelso. Tú estás hasta arriba, tú eres el que corona, tú eres el más grande de todos. No dice bien cuántos, de todos.
y su soberanía. Daniel 4:35. La soberanía es el ejercicio de su supremacía. Daniel 4:35. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Obviamente, si Él es el Ser Supremo, ¿qué podemos compararnos nosotros con Dios? Como si fuéramos nada. Y Él hace, hablando de Dios, según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Para que la próxima vez que escuchemos a gente como Cash Luna que dice que Dios tiene un pacto con él y que Dios no va a hacer nada hasta que no le avise, lee Daniel 4:35. Nadie le tiene su mano y le puede decir a Dios, ¿qué haces? Vimos que Él es soberano en la creación. Vimos que Él es soberano en las criaturas. No hay libre albedrío como tal. Los seres humanos somos responsables de nuestras decisiones, pero no somos libres. O eres esclavo del pecado o eres esclavo de Cristo. Y obviamente nos conviene por mucho ser esclavos de Jesucristo. Vimos que en su soberanía Él elige a los que han de ser salvos, y le dije que esto es para que nosotros nos sintamos todavía más humildes, porque sin merecerlo, sin hacer nada, y de hecho siendo pecadores de los más viles, a Dios le plació elegirnos a nosotros. Gracias Dios una vez más. Y en su soberanía vimos que Él guarda a sus elegidos para no perderse. En otras palabras, que los salvos, una vez que somos elegidos para salvación, vamos a perseverar en salvación. No es que no se pierda la salvación, ni salvo siempre salvo. Dios preserva nuestra salvación. Si vamos bien hasta aquí, vamos a ver ahora los atributos comunicables de Dios. Rápidamente, el que vamos a ver es bien rápido. Estos son las características que Dios comparte o comunica con nosotros los seres humanos. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Podemos ver que el hombre refleja cierto carácter de Dios. Obviamente estos atributos en Dios son eternos e infinitos. En el hombre son limitados. Vamos a ver los atributos comunicables. El primero que vamos a ver se llama espíritu. Dios es espíritu, nosotros tenemos una parte espiritual. El Dios, el espíritu, es infinito, en nosotros no. Dios es amor, su amor es infinito, en nosotros no. Dios es bondad, su bondad es infinita, en nosotros no. Eso nos comunica con nosotros, pero no significa que estamos a la altura de Dios. El primero de esos atributos que comunica a los seres humanos es la espiritualidad. Dios es espíritu. Dios no es material o corporal. Él no posee un cuerpo físico. ¿Se acuerda que ya lo vimos hace un poquito de tiempo? Le dije, después vamos a ahondar en esto. Dios no tiene un cuerpo físico. Dios es espíritu. El espíritu no se puede tocar. No se puede ni siquiera ver, se percibe, se siente cuando sopla el viento, pero no se puede tocar, dice Juan 3. Hay veces que las escrituras hablan de Dios como si Él tuviera cuerpo. Habla de su brazo, de su espalda, de su aliento, de sus oídos, ojos, caras, pies, etc. ¿Cómo podemos explicar esto entonces? En teología, esto se considera antropomorfismo. Ya se lo había dicho con respecto a cuando dice que Dios cambió de opinión, que Dios se arrepintió. Eso es un antropomorfismo. Dios no tiene cuerpo como nosotros físicamente hablando. Dios es espíritu. Pero cuando la Biblia dice que la mano de Dios me sostendrá, que el ojo de Dios o los ojos de Dios están puestos sobre los justos, sus oídos atentos a las oraciones, es un antropomorfismo para que nosotros lo podamos concebir. Porque muchos, si lo dejamos aquí, muchos se van a quedar, y entonces, ¿cómo me abraza Dios? Y entonces, ¿cómo me ve Dios? Y entonces, ¿su corazón de Dios ya no me ama? Sí,
Usted sígalo viendo como el Dios que tiene manos, que tiene pies, que lo abraza, que escucha, que lo ve, que le dice te amo. Sígalo viendo así. Pero si nos vamos al término teológico, o como la Biblia lo marca exhaustivamente, Dios es espíritu, y eso significa que Él no tiene forma corporal. Cuando nos habla de manos, pies, es antropomorfismo. En otras palabras, Él se atribuye características humanas para comunicarse hacia nosotros de una manera que lo podamos entender. Por ejemplo, la Biblia habla de las alas de Dios. Vaya a Ruth 2:12. Ruth 2:12. Esto es el antropomorfismo. Dice la Biblia: el Señor recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte del Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Entonces, ¿quiere decir que Dios tiene alas? No. Ahora, si nos ponemos todavía un poquito más explícitos, dice en el libro de Mateo, que lamento sobre Jerusalén, Jesús les dice: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos? No me lo tome a mal, pero entonces Dios tiene forma de gallina. No, obviamente no. Entonces ¿Dios tiene forma humana? No, tampoco, pero sígalo viendo así. No, tampoco, no, porque muchos se quedan, entonces ¿cómo me va a abrazar? No, sígalo viendo así, pero entienda algo: Dios es espíritu. Juan 4:24 lo acabamos de leer. Sería absurdo interpretar que Dios tiene alas o que Dios tiene forma de gallina. El hecho de que Dios no tenga cuerpo tiene dos implicaciones. La primera: Dios no está limitado a las restricciones físicas que son comunes en los hombres. ¿Sabe por qué Dios es omnipresente? Porque Él no tiene cuerpo. Él no está limitado a estar aquí. Yo tengo que estar aquí porque aquí está mi cuerpo. Y si yo quisiera estar al mismo tiempo en otro lugar, ¿podremos? No. Esa es una limitación que ya no me deja. ¿Sabe por qué Dios está aquí y en cualquier lugar donde 2 o 3 están reunidos en su nombre? Porque Dios es espíritu. Esa es la primera gran implicación y la primera gran ventaja. La segunda: Dios no es visible. Por lo tanto, no debe de ser degradado con imágenes hechas por los hombres. Es por eso que el Señor, el primer mandamiento que le da a su pueblo Israel es: no te hagas imagen, no te hagas semejanza, no me has visto, no tengo forma, soy invisible, no me degrades, no me hagas ver vil y menospreciado haciéndote imágenes mías. Vamos a las citas aquí de Deuteronomio 4:11, Hebreos 11:27 y 1 de Timoteo 1:17, y de ahí brincamos al 6:15 y 16. Dios es invisible o no es visible, vaya, es lo mismo. ¿Y vamos bien? Dios es espíritu. ¿Qué significa? Que no tiene cuerpo. ¿Cómo me abraza? Es Dios, es todopoderoso. Si en ese momento se crea unas manos para abrazarlo, o toma forma de manos, o hace unas manos para abrazar unos brazos, ¿o sabe cómo lo hace muchas veces? Cuando viene su hijo, o en mi caso mis hijas vienen y me abrazan y dicen: papá, si usted ya está un poquito más en comunicación con Dios, no más espiritual, ¿cómo lo puedo decir para no irme tan, no quiero verme soberbio, pero si usted está atento a esos detalles, cuando sus hijos lo abrazan, es una manera en que Dios lo está abrazando, y no necesitó crear unas manos gigantescas que lo cargarán. Viene su hija o mi hija y me dice: papá, y me abraza, y siempre que pasa eso digo: ah, Dios, ¿cómo me quieres? Yo también te amo, Señor, y obviamente abrazo a mi hija. Así de sencillo. Maravilloso nuestro Dios.
Deuteronomio 4, del 11 al 15. Escuche lo que dice la palabra. Y te acercaste y te pusiste al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos con tinieblas y nubes y oscuridad. Y habló el Señor con ustedes de en medio del fuego. Oyeron la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura viste. Dice el versículo 15, vamos a brincarnos, el 13 y 14 habla de cómo dictó la ley, y dice en el 15, ninguna figura viste el 12 y el 15, guarda pues mucho tu alma, pues ninguna figura viste el día que Jehová habló contigo en medio del fuego, para que no te corrompas y hagas para ti escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra o animal, dice el 17, hasta ahí nada más. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sabe por qué es tan aberrante la idolatría para Dios? Porque Dios ni siquiera tiene forma. Él es infinito, como espíritu es infinito, y que lo quieran hacer como los hebreos que hicieron un becerro de oro y dijeron, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto, o que nosotros pongamos un crucifijo, o que pongamos una imagen donde está un señor barbón en un trono y una palomita de un lado y otro con cara de triste del otro lado. Eso es una aberración tremenda, porque Dios ni siquiera tiene forma como tal. Él es espíritu. Por eso le dice a su pueblo Israel, guárdate, porque cuando yo te daba la ley, oíste, pero no viste nada. Así que no te hagas ninguna imagen. Hebreos 11:27. Ahora ya sabemos por qué Dios aborrece y abomina la idolatría, o parte, es otro de los motivos, no es el único. Porque siendo un Dios infinito, siendo Dios espíritu, lo queremos reducir a una imagen, a tu estampita en la cartera. Entonces mi escapulario ya no sirve, pastor. No, ya no. Síguelo. Mi medallita de... Tampoco. Tírela. O bueno, si es de oro, púntala y hágase otra cosa. Un anillo, exactamente. Hebreos 11:27. Vamos a darnos prisa. Dice la Biblia, por la fe dejó a Egipto, no temiendo a la ira del rey, porque se sostuvo como viendo a quién. ¿De quién habla? De Dios. Moisés por fe se salió de Egipto, pero dijo, yo me sostengo, aunque el faraón, el rey, se enoje, yo estoy como viendo al invisible. Dios no lo puedes ver. Primera de Timoteo 1:17. Ya casi acabamos, por eso también tuvimos la recapitulación. Este tema es cortito, pero no deja de ser importante. Primera de Timoteo, nada más 2-3 libros atrás, 1:17. Dice la Biblia, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible. Y adelantito al 6, 15 y 16. Primera de Timoteo 6, 15 y 16. 5 capítulos adelante, dice la Biblia, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes, solo soberano, no hay otro soberano, es el único Dios, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea honra y el imperio sempiterno. Amén. Ningún hombre ha visto y ningún hombre puede ver a Dios. ¿Qué pasa entonces con las citas donde dice que personajes en la Biblia lo vieron? Moisés cuando recibió las tablas de la ley, Aarón, Nadab, Abiú y 70 ancianos cuando acompañaron a Moisés, Ezequiel cuando tiene visiones de Dios, o Daniel cuando le llama anciano de días. No debemos de entrar en pánico. Acuérdense, la Biblia no se contradice. Y aquí acabo de leer, ya había acabado la predicación, ahorita me acuerdo, acabo de leer en la mañana para otra vez Jesús, Adrián Romero. La verdad que ya está peor. ¿No han visto lo que acaba de escribir? Que él no tiene la certeza absoluta de que la Biblia es la palabra de Dios. Dios, de verdad que ya cada día está peor.
O sea, yo sí creo en la Biblia y sí creo que es la palabra de Dios, pero no tengo la certeza intelectual absoluta. Y se empieza a decir, o sea, de verdad que está tremendo ya este hombre. Ya está algo muy, muy fuerte. ¿Por qué dice esto ecumenismo? Realmente eso va orillado al ecumenismo. Le quitas autoridad a la Biblia, la pones a la altura de cualquier otro libro, del Corán, del libro del Mormón, y ya cuando ves, todos somos hermanos, todos somos bonitos, todos estamos unidos, bla, bla, bla. No, la Biblia es la palabra de Dios, la Biblia es perfecta y la Biblia no se contradice. ¿Qué pasa entonces? Dios es invisible, pero hay gente que lo ha visto. La razón es sencilla, nadie ha visto jamás a Dios en su totalidad. Nadie ha visto plenamente el ser completo de Dios. Eso es a lo que significa el que nadie puede ver a Dios. Imagínense, Dios es infinito, eterno, omnipresente y espiritual. Tendríamos que ser iguales para ver la esencia total de Dios. ¿Cree que con estos ojos finitos vamos a ver todo lo que es Dios? No se puede. Eso es lo que significa cuando dice, nadie me ha visto. O sea, hemos visto, o Moisés vio su rostro. De hecho dice que cuando, y esto es algo muy fuerte, cuando usted tiene un encuentro con Dios, hasta su manera, su semblante cambia. Porque dice que Moisés salió con el pelo blanquecido, canosito, y le brillaba la cara. Cuando usted tiene un encuentro con Dios, que un encuentro de amor, no un encuentro de esos que va a los encuentros, no, un encuentro de amor con Dios, hasta la gente le dice, es diferente, te bañaste. No, ¿qué es? Y tú le dices, es que amo a Cristo, dice que Él me ama. Hasta tu rostro cambia. Cuando Moisés se encontró con Dios, su rostro cambió, se vio cara a cara. ¿Vio a Dios por completo? No lo vio completamente. Moisés tendría que ser infinito, tendría que ser eterno y tendría que ser 100% espíritu para ver completamente a Dios. Y esos atributos únicamente los tiene ¿quién? Dios, obviamente. Denle un aplauso a nuestro Dios. La revelación del Padre, por eso es tan importante. Ahora, ya vamos a pasar a lo último, es el Hijo, es Jesucristo. Por eso envió a su Hijo Jesucristo. Al Padre nadie le ha visto jamás, pero si me has visto, dice Jesús, es al Padre. Por eso es que Él envió a su Hijo Jesucristo. No se le va a Dios, de verdad que a Dios no se le escapa nada. Él sabe perfectamente que somos limitados por nuestra humanidad. Por eso se reveló a nosotros los hombres por medio de Jesucristo. Vaya a Juan 1:18. ¿Cómo podemos tener una relación con Dios si Dios es espíritu y es infinito y está allá lejos? Y tranquilos, no se le va ni a Dios. Dios dijo, voy a mandar a mi Hijo Jesucristo. Por medio de Él van a tener una relación conmigo. Problema resuelto. Colosenses 1:15, perdón, Juan 1:18 y de ahí brincamos a Colosenses 1:15. Jesucristo es la revelación del Padre. Él se revela a nosotros, se muestra a nosotros, se da a conocer a nosotros en la persona de Jesucristo. Juan 1:18 dice la Biblia, a Dios nadie le vio jamás. Ya lo vimos, ya lo entendimos. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Por eso únicamente podemos conocer a Dios por medio de Jesucristo, naciendo de nuevo. Ahorita lo vamos a ver, Colosenses 1:15. Lo más triste, Colosenses 1:15, lo más triste de situaciones como la de Jesús Adrián Romero son los cientos de miles de seguidores que ponen su dedito arriba, su pulgar arriba, me gusta. Eso es lo más triste. Ya dejen que sea una voz, que lo que quieran, ya, al final de cuentas, a lo mejor quiero pensar que está tan envanecido, tan engañado, qué sé yo, pero tanta gente que lo sigue y que le pone me gusta y ese ídolo en el corazón de los cristianos, que si tú hablas y dices, no, Jesús Adrián Romero ya está bien tronado, no falta quien se para enfrente de ti y te dice, Él me ha ministrado, sus canciones me han llenado, tú no eres quien para... Pues, dices, híjole,
Ya no sé quién está peor, dice el dicho, no tiene la culpa el indio, que no se compadre, de verdad está tremenda ya esa situación. Colosenses 1:15, ¿cómo se revela Dios a nosotros? Por medio de Jesucristo. Dice, Él es la imagen, ¿quién Él? Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Cuando tú conoces a Cristo, conoces a Dios. Maravilloso nuestro Señor. La espiritualidad de Dios es algo que Él ha compartido con el ser humano. Obviamente el grado de nuestra espiritualidad es menor, es más pequeño que el grado de espiritualidad de Dios. Dios es espíritu, Dios es un espíritu infinito. Nosotros tenemos parte espiritual. Esto se debe a que Dios nos hizo a su imagen. Génesis 1:26 y Tesalonicenses 5:23. Nosotros también somos seres espirituales, no al alcance de Dios. Dios es un espíritu infinito. Nosotros somos seres espirituales, pero solamente una pequeña parte, en comparación con Dios, una pequeña parte, una tercera parte de nuestro ser de hecho. Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y si ya entendimos que Dios no tiene manos, pies, todo se refiere a lo físico, no, se refiere a lo moral y sobre todo a lo espiritual. Y ahora vamos a 1 de Tesalonicenses 5:23. Y si todavía no llega una cita cuando ya estamos en la otra, hay que estar leyendo más la Biblia. Porque acuérdense, estas enseñanzas usamos mucho la Biblia. De hecho, creo que siempre uso mucho la Biblia, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses 5:23. Dice, y el mismo Dios de paz les santifique por completo todo su ser. ¿Qué dice primero? Espíritu, alma y cuerpo. Dios nos ha creado a su imagen. Dios es trino y nosotros también. Tenemos espíritu, alma y cuerpo. Dios es espíritu, nosotros somos en parte seres espirituales. Debido al pecado original, todos nacemos espiritualmente o con el espíritu separado de Dios, quien es la fuente de la vida. Nacemos espiritualmente muertos. Vaya Efesios 2:1. Así como Dios es espíritu, nosotros también tenemos espíritu. Sin embargo, en la transgresión de Adán, cuando en el huerto de Edén, él y Eva comieron del fruto prohibido, desobedecieron flagrantemente la orden directa de Dios, en ese momento el pecado fue heredado. Todos los descendientes de Adán y Eva, de ahí para real, nos cuentas a ti, a mí, a todos, heredamos el pecado original. Ya está en nosotros. ¿Cuál es el pecado original? Es que nuestro espíritu está muerto. Realmente somos seres espirituales muertos. Efesios 2:1 dice, Él te dio vida a ti cuando estabas muerto en delitos y pecados. ¿De qué se refiere aquí? Al espíritu. ¿O a cuántos aquí antes de ser cristianos estaban muertos físicamente? Ninguno. No, estábamos muertos espiritualmente. En el momento de nuestra salvación, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios nos regenera, nos hace nacer de nuevo, espiritualmente hablando. Tito 3:5. Tito 3:5.
dice la Biblia. Tito 3:5. Nos salvó, Jesucristo nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Escuche bien, cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando Jesús se acerca a Nicodemo, a Jesús, y le dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo se logra esto? ¿Me meto otra vez en el vientre de mi madre? No, tienes que nacer del agua y ¿de qué más me dice? Y del Espíritu, porque tu espíritu, y vamos a alargar la charla de Jesús, porque tu espíritu está muerto. Cuando Adán pecó, él murió como espiritualmente. Esto se heredó a todos los hombres, todos los seres humanos nacemos espiritualmente muertos. Por eso es necesario nacer de nuevo. Por eso es que las obras no nos salvan. Por eso es que aunque nos portemos bien, aunque le echemos ganas, aunque no hemos matado, aunque no hemos violado a nadie, aunque no hemos asesinado, aunque no hemos hecho cosas tan malas, aún así no podemos entrar al reino de Dios, porque el problema no es moral, no es de comportamiento, el problema es espiritual. Tu espíritu está muerto, y como tu espíritu está muerto y Dios es vida, no te puedes conectar. Entonces Dios hace algo, envía a su Espíritu Santo, y en ese momento, cuando habita en ti, toca tu espíritu, y ese espíritu tuyo recobra vida. Y es cuando tú naces de nuevo, espiritualmente hablando. Por eso es que decimos que el Espíritu Santo, o sabemos que el Espíritu Santo vive en nosotros. Es de esa manera que su Espíritu garantiza que nosotros tengamos vida. Romanos 8:9. Ahora se da cuenta por qué no tienen nada que ver las obras. Por eso Dios dice por medio del profeta Isaías, tus justicias son como trapos de inmundicia, porque te estás portando bien, pero estás espiritualmente muerto. No puedes. Y por eso es imprescindible nacer de nuevo para ser salvo. Romanos 8:9 dice la Biblia, mas ustedes no viven según la carne, sino según ¿quién? El Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ti, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Dios. Y el versículo 16, ahí mismo, de Romanos 8, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Maravilloso nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Javier, vamos a regresar a Juan 4, 23 y 24. Vamos a terminar ya. No lo busque, 1 Corintios 6:17 dice, el que se une con el Señor, un espíritu es con Él. Todos aquellos que hemos nacido de nuevo, fue lo que pasó. En el momento en que el Espíritu Santo vino a vivir a nuestro corazón, a nuestro ser, en ese momento impartió vida a nuestro espíritu. ¿Se acuerda que el día domingo los que vienen a discipulados y los que no vienen debería de venir? De verdad es una gran bendición. Les decía, ya tenemos la mente de Cristo. Se da en ese momento. Cuando nosotros éramos hombres naturales, no entendíamos este tipo de cosas. Pero una vez que el Espíritu Santo toca nuestro espíritu y le da vida, es cuando aprendemos y empezamos a darnos cuenta de todo lo espiritual. Y es cuando nosotros antes, yo no sé si te pasó, yo veía a la gente que luego lloraba o así, decía, qué cosa, ¿cómo es posible que van a la iglesia a chillar? Y de las primeras veces que el Espíritu lo empiezas a sentir es algo tan precioso que adivinen qué pasó. Nos pusimos a chillar. ¿Por qué? Porque el Espíritu ha dado vida a nuestro espíritu. Por eso es que hoy podemos decir, Abba Padre, podemos decirle, Señor, te amo. Eres mi Dios, eres mi todo. Por eso es que cantamos, adoramos, bendecimos.
Nadie nos obliga. ¿O a quién trajeron a la fuerza, jóvenes? No levanten las manos, pero los demás, ¿a quiénes vinimos a la fuerza? ¿Verdad que no? Es por eso, Juan 4, 23 y 24, quiero terminar con esto. Dice la Biblia: la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dice: porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Nuestra adoración a Dios, no es mística, no es solamente una experiencia de los sentidos, no es que sintamos a Dios nada más. Nuestra adoración es espiritual. ¿Por qué? Porque ahora tenemos vida por el Espíritu Santo. Cuando dice adorarán al Padre en espíritu y en verdad, al decir en espíritu, no se refiere a las cosas alocadas, místicas o trances o tipo de cosas de se siente, ay, no, se refiere a lo van a adorar la gente que o vamos a adorarlo la gente que hemos nacido de nuevo. Y cuando dice que es en verdad, se refiere a que será basado en la palabra de Dios. Cierre sus ojos, por favor. Eso es lo que significa los adoradores adoramos en espíritu y en verdad. Gracias. En espíritu, porque nuestro espíritu ha sido tocado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en nosotros y nos ha dado vida espiritual. Nuestro espíritu estaba muerto. No nos acercábamos a Dios por eso. Una vez que el Espíritu ha dado vida al nuestro, nos volvemos ese tipo de adorador en espíritu. Pero no lo deja así nada más. El Señor dice en espíritu y en verdad. La Biblia misma dice que su palabra es verdad. Nosotros somos criaturas en Cristo espiritualmente vivas. Es por eso que ya tenemos el privilegio de tener comunión espiritual con el Creador, porque Él vive en mí y nos ha dado su palabra que es verdad para adorarle por medio de ella. Cierre sus ojos, por favor, y demos gracias a nuestro maravilloso Dios. Porque conforme vayamos viendo, nos daremos cuenta, cuando veamos la gracia de Dios, que esto es algo que no merecíamos. Dios no tenía ningún compromiso con nosotros para infundir vida. Y de hecho, el que haya mandado su Espíritu, no fue nada más porque sí o un plan o alterno. Primero tuvo que venir Cristo a morir en la cruz. Y después el Espíritu trae a consumar la obra de la salvación en nuestras vidas. Nosotros somos seres espirituales. Y te damos gracias, Señor, porque tu Espíritu nos ha dado vida. Hoy podemos discernir en tu palabra y acomodar lo espiritual a lo espiritual, Señor. No lo podríamos hacer por nosotros mismos si no fuera porque tenemos la mente de Cristo. Y eso solamente se da a aquellos que tú has hecho nacer de nuevo. Gracias, maravilloso Dios. Gracias, poderoso Señor. Te bendecimos y te adoramos, Rey de Reyes. Gracias.